14 de marzo de 2026, hoy, una fuente de las fuerzas del orden le dijo a Chad D. Cummings, abogado penalista con más de 2 décadas de experiencia, exactamente esto sobre el sheriff Chris Nanos y su entrevista de esta semana en NBC News. El FBI va a instruir al sheriff para que no haga ningún comentario específico. No el FBI sugirió. No el FBI recomendó. El FBI va a instruir. Una orden de la agencia federal que dirige la investigación más grande que Arizona ha visto en décadas, dirigida al sheriff del condado de Pima, cuyo nombre aparece en todas las pantallas, cuyas declaraciones han generado más confusión que claridad en 42 días, cuya entrevista en NBC del 12 de marzo, donde dijo que el sospechoso podría atacar de nuevo, que saben el motivo, que nadie está a salvo, fue analizada por Cummings, con una conclusión que nadie en el aparato oficial quería escuchar. Eso no es una actualización táctica. Eso es un movimiento de relaciones públicas de último recurso. Relaciones públicas de último recurso. Esas 5 palabras son las más importantes que han salido del caso de Nancy Guthrie en los últimos 7 días, porque vienen de alguien que no está especulando, que tiene fuentes dentro de las fuerzas del orden, que leyó lo que Nanos dijo frente a las cámaras y llegó a una conclusión que el FBI, la agencia que tiene a 100 agentes activos en este caso, que tiene acceso a evidencia que Nanos no puede tocar sin permiso del buró, aparentemente comparte. Y esa conclusión tiene consecuencias directas para entender por qué el sheriff ha estado callado durante 6 semanas sobre los detalles más importantes del caso. No porque sea un maestro de la comunicación estratégica, sino porque el FBI le dijo que se callara. Necesitas entender el contexto de esa orden para entender por qué importa tanto. El 12 de marzo de 2026, Nanos salió en NBC News y dijo 3 cosas. Primera, los investigadores creen saber el motivo del crimen, pero no lo van a revelar. Segunda, el sospechoso podría atacar de nuevo. Absolutamente. Tercera, nadie debería asumir que está a salvo. 3 declaraciones que, según Cummings, se contradicen entre sí de manera tan fundamental que solo tienen una explicación posible. El sheriff Nanos le dijo al público que cree saber por qué alguien secuestró a Nancy Guthrie y luego se negó a decir cuál es esa razón. Luego le dijo al público que el sospechoso podría atacar de nuevo y luego se negó a describir al sospechoso. Y luego le dijo al público que esto fue un crimen dirigido y luego le dijo al público que no se sienta seguro. Esas 3 declaraciones se contradicen entre sí. Un crimen dirigido, por definición, no representa un riesgo para la población en general. Si el sospechoso eligió a Nancy Guthrie por razones específicas, relacionadas con quién es su familia, o con alguna información que tenía sobre ella, entonces decirle al público que nadie está a salvo es o una contradicción lógica o una admisión de que en realidad no están tan seguros de que fue un crimen dirigido. Y Nanos no puede tener las 2 cosas al mismo tiempo. Cummings añadió lo que convierte esa contradicción de algo desconcertante a algo revelador. La entrevista de Nanos salió exactamente 48 horas después de que Megyn Kelly pasara toda una semana desmantelando la investigación en su plataforma. Exactamente 48 horas después de que oficiales retirados de aplicación de la ley pasaran esa misma semana cuestionando la competencia del departamento del sheriff del condado de Pima en transmisiones nacionales. Nanos respondió dentro de las 48 horas de esa crítica. No con un arresto, con una entrevista. No con un arresto. No con un arresto. Esa repetición no es accidental. Es el punto técnico que Cummings está haciendo con la precisión de alguien que sabe exactamente cómo leer el comportamiento de los funcionarios públicos bajo presión. Un sheriff que tiene avances reales que reportar responde con hechos. Un sheriff que está gestionando la percepción pública responde con declaraciones. Y Nanos respondió con declaraciones. Ahora viene la parte que hace que la orden del FBI de silenciar a Nanos sea no solo comprensible, sino urgente, desde la perspectiva de la investigación. Coffin Duffer dijo a Newsweek que cree que los comentarios de Nanos revelan que los investigadores creen que Guthrie fue secuestrada para pedir rescate. Si esa es la teoría que los investigadores han tenido desde el día 1. Y que Nanos confirmó implícitamente al decir que sus creencias no han disminuido. Entonces, cada declaración pública de Nanos sobre el motivo le da al sospechoso información sobre cuánto saben las autoridades.
y en una negociación de rescate activa o en un proceso de intentar reactivar comunicación con el secuestrador, esa información puede ser la diferencia entre recuperar a Nancy y perder la única palanca que el FBI tiene. El abogado Cummings señaló también que Nanos ha rechazado recursos federales que deberían haber sido aceptados de inmediato y que envió evidencia crítica a un laboratorio privado en Florida en lugar de al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. Nanos negó públicamente estar bloqueando al FBI. Dijo que la decisión de usar el laboratorio privado fue acordada con el Bureau. Nanos explicó a News 4 Tucson que el laboratorio privado tiene todos los perfiles y marcadores de ADN existentes del caso, y que el FBI estuvo de acuerdo en que tenía sentido mantener toda la evidencia en un solo lugar. Pero hay algo que Nanos no puede explicar con esa lógica. El laboratorio privado en Florida no es el laboratorio forense más avanzado disponible para una investigación del FBI. Quantico tiene capacidades que ningún laboratorio privado puede igualar. Capacidades de genealogía genética investigativa, capacidades de análisis de ADN mixto, y el ADN mixto encontrado en la casa de Nancy, material genético sin identificar que puede conectar físicamente al sospechoso con la escena del crimen, lleva semanas en ese laboratorio privado sin producir un perfil individual utilizable. El abogado también señaló que el detective de homicidios más experimentado del departamento del sheriff del condado de Pima tiene solo 3 años de experiencia, porque los mejores detectives veteranos han abandonado el departamento debido a Nanos. 3 años. El detective más experimentado disponible para la investigación más importante de Arizona en una década tiene 3 años de experiencia, y los que tenían más experiencia se fueron, por Nanos. El excomandante SWAT del condado de Pima, Bob Crider, dijo que el 98% del departamento le dio a Nanos un voto de no confianza, pidiéndole que renuncie a su posición. El 98%, no una minoría crítica, no la mitad del departamento. El 98% de los oficiales que trabajan bajo sus órdenes votaron sin confianza. Ese número no es una anécdota, es el retrato de una institución que no confía en su propio líder. Y mientras todo eso describe el estado interno del departamento del sheriff del condado de Pima, hay algo que ocurrió esta semana que proyecta ese estado interno hacia la investigación de Nancy Guthrie de manera directa. Coffin Duffer también señaló el misterio en torno a las marcas de tiempo del video de la cámara del timbre, diciendo que según el sheriff no hay marca de tiempo y que la gente ha perdido confianza en los mensajes del sheriff, sin marca de tiempo. La evidencia más importante del caso, el video que el FBI recuperó de los servidores backend de Google, el video que mostró al mundo al hombre enmascarado en el porche de Nancy, no tiene marca de tiempo confirmada públicamente, lo que significa que la línea de tiempo que los investigadores construyeron alrededor de ese video, las 1:47 de la madrugada cuando la cámara se desconectó, las 2:28 cuando el marcapasos de Nancy emitió su última señal, las 2:36 cuando el vehículo pasó frente a la cámara a 2.5 millas. Puede estar basada en inferencias y no en datos digitales confirmados. Coffin Duffer fue directa al respecto. La gente ha perdido confianza en los mensajes del sheriff. Y tiene razón, porque no es la primera contradicción que Nanos ha producido en 6 semanas. El sheriff también enfrentó críticas después de decirle a NBC News el 2 de febrero que Nancy había sido abducida y sacada de su cama, solo para retirar esas declaraciones al día siguiente, admitiendo que no tenía evidencia para respaldar la afirmación. Tomada de su cama. Eso es lo que Nanos dijo el 2 de febrero, y luego se retractó al día siguiente. Nanos dijo que no tenía evidencia. Pero ¿por qué dijo algo que no podía respaldar frente a las cámaras de NBC en las primeras 24 horas de la investigación más importante que su departamento ha manejado? ¿Fue una equivocación? ¿Fue información preliminar que luego no pudo confirmar? ¿O fue el comienzo de un patrón que Cummings y ahora el FBI están leyendo como gestión de imagen más que gestión de investigación? Coffin Duffer comparó el manejo de Nanos con el del jefe James Fry, quien manejó el caso de los 4 estudiantes asesinados en Idaho en 2022, señalando que las críticas sobre errores de comunicación, errores generales y escrutinio público son casi idénticas en ambos casos. El caso de Idaho tardó casi 2 meses en producir un arresto. Durante esas semanas, el jefe Fry fue criticado con exactamente el mismo lenguaje que se está usando para criticar a Nanos ahora.
declaraciones contradictorias, falta de comunicación específica, rechazo de ayuda externa. Y luego, finalmente, el arresto de Brian Koberger, no gracias a las conferencias de prensa de Fry, sino gracias a la genealogía genética que el FBI procesó en silencio mientras Fry hablaba con los medios. ¿Está el FBI haciendo lo mismo con el caso de Nancy ahora? Trabajando en silencio, procesando evidencia que Nanos no controla, avanzando hacia un arresto mientras el sheriff da entrevistas en NBC. Coffin Duffer lo dijo con la cautela de alguien que quiere ser honesta pero también esperanzadora. Media copa llena. Es posible que Nanos esté rechazando la ayuda de United Cajun Navy y EquuSearch, porque ya saben lo que le ocurrió a Nancy, que ya tienen suficiente para cerrar el caso sin necesidad de más búsquedas físicas. Pero esa posibilidad convive con otra que es mucho menos reconfortante. Coffin Duffer dijo que cree que el sospechoso no completó la comunicación sobre el rescate porque Nancy ya había fallecido. Creo que fue porque salió tan mal. No pudieron probar que estaba con vida porque había fallecido, dijo. Si eso es correcto, si Nancy Guthrie murió en las primeras horas o días después de su desaparición debido a las necesidades médicas, no satisfechas de una mujer de 84 años, sin su medicación cardíaca diaria, entonces, el caso ya no es un caso de rescate activo, es un caso de homicidio. Y en un caso de homicidio, el FBI no tiene la misma urgencia de silenciar al sheriff para proteger una negociación activa. Lo silencia para proteger una investigación que está construyendo un caso legal sólido para una acusación que pueda sostenerse en un tribunal. Y eso, construir un caso sólido para un tribunal, requiere exactamente lo opuesto de lo que Nanos ha estado haciendo. Requiere no decirle al sospechoso qué saben, no decirle qué evidencia tienen, no decirle qué teoría están persiguiendo. Requiere silencio. Y el FBI va a instruir a Nanos para que lo mantenga. Cummings concluyó con una frase que resume el estado real del caso mejor que ningún comunicado oficial en 42 días. Su departamento no ha producido ningún arresto en el caso de secuestro de mayor perfil en Arizona en una década. La entrevista en NBC le dio una plataforma para decir, sabemos cosas sin probar que sabe algo. Esos son relaciones públicas y política. No resolver crímenes. No resolver crímenes. Esa es la acusación de Cummings. Y el FBI, al ordenarle a Nanos que se calle, está de acuerdo con ella. No en los términos de incompetencia, sino en los términos de que lo que Nanos dice en público está interfiriendo con lo que el FBI está haciendo en privado. Hoy, día 42, Tucson se despertó con un sheriff que ha sido silenciado por el FBI, con un caso donde el motivo es conocido pero no revelado, con un sospechoso libre que, según el propio sheriff, podría atacar de nuevo, con un ADN mixto en Florida que no ha producido resultados, con 40,000 tips procesados y 0 arrestos, y con la única declaración oficial más reciente del departamento del sheriff diciendo que la investigación sigue activa y continuará hasta que Nancy sea localizada o hasta que todas las pistas hayan sido agotadas. Todas las pistas. Esa frase, en el lenguaje de las investigaciones criminales, tiene un significado específico que nadie ha señalado públicamente. Significa que el caso no se cierra con un arresto necesariamente. Se cierra cuando el FBI y el departamento del sheriff determinan que no hay más pistas que seguir. En algunos casos, eso llega después del arresto. En otros, llega antes. Y mientras eso se procesa, Savannah Guthrie publicó en Instagram estas palabras la semana pasada. Por favor, no dejen de rezar y de tener esperanza con nosotros. Tráiganla a casa. Tráiganla a casa. No la encuentren. No arresten al responsable. Tráiganla a casa. Las palabras de una hija que todavía cree, que todavía espera, que lleva 42 días sin saber dónde está su madre, mientras el sheriff que está buscándola recibe una orden del FBI de que cierre la boca. Si tienes información, cualquier información, llama ahora al FBI. 1-800-CALL-FBI o en tips.fbi.gov. Anónimo. En efectivo. Sin que nadie lo sepa. Nancy Guthrie todavía no ha llegado a casa. Y el FBI acaba de silenciar a la única persona que hablaba.